Grabación. Vale, solamente para hacer una pequeña recapitulación, Gustavo, habíamos visto de esta presentación ciertos conceptos como lo que es atributo, método, objeto. Prácticamente esos fueron los que vimos y hay uno que no se menciona aquí que se llama clase, ¿verdad? Que habíamos indicado que para que pueda existir todo lo mencionado, lo primero que debe de haberse establecido es la clase. Esa es la que debe de haberse establecido, ¿verdad? Primero. Y para poder crear o manejar, mejor dicho, ya lo que es algún elemento de una clase, pues en ese momento se crea un objeto, ¿verdad? Entonces, el objeto depende de la clase. La clase contiene atributos y contiene métodos. El objeto, ¿verdad? Que es ya algo que ya se puede manejar, ver, mover, por decirlo así, ¿verdad? Que algo ya uno lo puede, ya puede interactuar con él, ya cambian sus características, ya no se llaman atributos, sino que se llaman propiedades. Y ya no se llaman métodos, sino que se llaman eventos. Entonces, porque ya estamos hablando de algo ya creado. Ahora, adicional de eso, ¿verdad? Vimos algunos ejemplos. Los botones, las imágenes, las listas, las tablas y las cajas de texto. Vale. Y vimos aquí también el siguiente ejemplo. Pero todo esto, o sea, conlleva a otros conceptos, ¿verdad? Que quiera ser o no, pues nos dan a nosotros una pequeña ayuda de cómo es que se van creando o qué es lo que van haciendo los elementos, ya sea dentro de una página web o dentro de un programa informático, ¿verdad? Otro concepto que nosotros vamos a tocar es el concepto de herencia. Luego está el concepto de polimorfismo, el concepto de encapsulación y el último, instrucción. Ah, no, perdón, ese es el penúltimo. Codificación sería el último. Entonces, todavía nos hacen falta llegar a otros para finalizar con esta presentación, ¿verdad? Entonces, me voy a quedar ahorita viendo el concepto de herencia. La palabra herencia, pues, se nos hace bastante conocida porque ya sabemos que si a ti te dicen, ah, yo tengo un abuelo que tiene una hacienda y la hacienda, ¿verdad? Es el papá de mi papá. Entonces, de cierta manera, ya se sabe, ¿verdad? Que, un ejemplo, ¿verdad? Si fuera su papá su único hijo, hay un mayor porcentaje de probabilidad que esa hacienda la herede quién? Su papá, ¿verdad? Correcto. Ajá. Y si la hereda su papá, probablemente la herede usted, ¿verdad? Le heredé de otra persona que no sea yo. Ah, bueno, quiera sea o no, pues ahí van herencias. Entonces eso nosotros conocemos herencia, o sea, algo que nos van dejando a nivel material. Ahora, cuando nosotros hablamos de herencia en la programación, nos hacemos referencia a aquellas cosas que son más como visuales o más que todo a algo físico. Va, por ejemplo, a veces nos dicen, es que te pareces a tu mamá porque tus ojos, los ojos de ella son iguales a los tuyos. Entonces, probablemente sean por los rasgos, por los colores o por la tonalidad, no sé, ¿verdad? Pero son características que yo puedo ver. Entonces, en los objetos yo tengo esas características visuales. Por ejemplo, vean, si nosotros vemos arriba estos ejemplos, realmente estos dos botones, ¿cree usted que, bueno, los dos son botones, ¿verdad? Pero no son iguales? Por lo tanto, aunque los dos sean botones, pero fueron creados de diferente manera. Ahora, si nosotros vemos estas cajas de texto, nos damos cuenta que las tres son iguales. Eso significa que las tres heredaron las mismas características. En cambio, los botones, aunque los dos sean botones, no. Cada quien tiene su propia forma, su propio texto, una ni tiene sus propios colores. Entonces, a eso es lo que se hace referencia
a la palabra herencia, a las características visuales. O también dice que se pueden heredar las acciones que obtienen los objetos. Ya estamos hablando del comportamiento. Un ejemplo. Aquí tenemos la clase botón, la cual tiene atributos, y estos son sus atributos, digamos, el fondo, el texto, el ancho, el alto. Y tiene una acción, que en este caso la acción se llama guardar. Si vemos el objeto principal, es este. ¿Verdad? Este es el botón y contiene todas las características que aquí menciona: fondo, texto, altura y anchura. Luego de eso contiene la acción. ¿Cuál es la acción? Guardar. Pero ahora vengo y creo tres botones más. Creo el primero, creo el segundo y creo el tercero. ¿Cuál de ellos tres cumplen con este botón? Con la similitud de este botón. Que sea exactamente igual. Guardar. Excelente. El que se llama guardar, ¿verdad? Porque él es el que tiene todas las características iguales. Tiene la forma, tiene el texto, tiene la acción. Y por lo tanto, este es el que heredó todas las características. En cambio, este tiene la forma, tiene el texto, pero la acción es diferente y el color es diferente. El último tiene la forma, tiene el texto, tiene el color igual, pero la acción es diferente. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando realmente o de dónde proviene la herencia de un elemento. O sea que ya debe de existir quién para poder heredar las características, ya sea en atributos o en acciones. ¿Quién debe de existir? Ni idea. La Ah, clase. ah, Porque la clase es la que tiene, digamos, como la definición completa. ¿Que puede ser modificada? Sí. ¿Por qué? Porque este que voy a señalar ahorita tiene la forma, pero el color es diferente. Entonces, significa que el color que tiene este es propio específicamente de este objeto. O sea, es propio, literal. Entonces ahí nosotros podemos ver cuándo es herencia completa y cuándo no, vean. Vale. Entonces a eso se le llama herencia. Se está uniendo Elena ahorita. Vale. Vale. La herencia pues es bien fácil, vea, poderla detectar. El ejemplo número 2, la imagen, vea. Simple, atributos, borde, ancho y alto. Determinamos quién se parece más y exactamente es la número 2, ¿vea? ¿Por qué? Porque tiene los bordes, tiene la altura y tiene la anchura. ¿Ya? Esa más que todo sería como algo bastante fácil de poder comprender, que la herencia de una clase debe de ser exacta para indicar que pertenece a esa clase. ¿Ya? Quiero ver. Buenas tardes, Elena. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Perdón que entre tarde a la clase y que ahora no había podido ir, pero ya mañana sí me presento. Solamente preguntarle en qué estamos ahorita. Ahorita estamos en la presentación número 1, explicando los conceptos sobre Ah, clase, ok, perfecto. objeto, herencia, y son los que vamos ahorita. Porque Ok, la primera, gracias, profe. ok, acuérdense que la primera presentación solamente es de conceptos, ¿vea? Para Ah, va. poder comprender. Ok, Ya voy a gracias, poner, profe. vaya, ya voy a poner un ejemplo, pero ahorita continúo. Estamos con el de herencia, que ya sabemos que es heredar características y acciones. Polimorfismo. Polimorfismo viene de muchas formas. Por eso es que el concepto dice un objeto presentado de múltiples formas.
Por ejemplo, el más fácil, un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida real que podemos nosotros ver, es por ejemplo la piel. Vaya, ¿será que la piel que tiene usted es igual a la de un cocodrilo, por ejemplo? No, ¿verdad? Porque No, para nada. para nada, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, pero se llama piel, o sea, sigue siendo piel. Usted dice, ah, la piel del cocodrilo, la piel del caimán, la piel del, ¿qué? Del sapo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, mi piel, dice usted, pero sigue llamándose piel. La diferencia es que puede tener diferentes formas. La suya es lisa, la de ellos carrasposa, y así sucesivamente. Entonces, ya cuando nosotros queremos crear, por ejemplo, un botón, digamos, un botón para guardar, un botón para darle clic, para que envíe información, este puede tener diferentes formas, pero sigue siendo botón. Y aquí nosotros vemos el ejemplo. Botón, botón, botón. Uno sí parece botón, el otro es una imagen representativa de un botón y el otro solamente es una palabra subrayada que dice guardar, que esto representa también un botón. Entonces, prácticamente aquí estamos viendo ese ejemplo, ¿verdad? Si usted le dicen, por ejemplo, ¿qué otra cosa aparte de un botón que podría tener diferentes formas y ser lo mismo? ¿Alguna idea? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo dijo, señor profe? Pregunta. Los botones, si usted se fija, pueden, son botones y tienen diferentes formas. Ujú. Pero algún elemento que ustedes hayan visto en alguna página web que haya sido de una forma y ustedes la hayan visto de otra, digamos. No, la verdad no recuerdo, profe. Va, les voy a mostrar, miren. Me voy a meter a la página de SDS. Va. Va, si usted se fija, bueno, aquí tenemos información y todo. Ahí está. Va. Pero si yo le doy clic, por ejemplo, aquí a pagos en, bueno, plan de estudio, mire, al ubicarme me aparece una lista. Pero así son las listas. No normalmente. ¿Ve? Normalmente las listas tienen una flechita que me indica Ajá. que es una lista. Entonces, significa que esto sigue siendo una lista. La diferencia es que tiene diferente forma. Entonces, aquí se cumple el concepto de polimorfismo, que es una lista, pero de diferente forma. ¿Ya? Otro ejemplo, este menú que está aquí también representa una lista, con la única diferencia que se encuentra de forma horizontal. Pero voy a hacer un ejemplo ahorita. Voy a presionar F12 y voy a hacer pequeñito aquí. Permítanme, miren. Ahorita voy a hacer un truco. Voy a ver como que fuera un móvil. Miren. Y si usted se fija, ¿dónde se hizo el menú? ¿Qué se hizo el menú que teníamos? Gustavo, ¿qué se hizo el menú? Las tres líneas no son. Ah, ok, son las tres líneas, como que lo está viendo en el teléfono. Mire, y sigue siendo una lista, ¿ya? O sea que si yo lo veo en el teléfono de esta forma, es una lista, solo que de forma vertical, pero si yo ya lo veo en la compu, lo veo de esta forma. Sigue siendo una lista, pero es de forma horizontal. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué concepto se cumple ahí? Elena, ¿qué concepto se cumple? Este, vea. Polimorfismo, un objeto presentado, pero de diferente forma. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero dar a entender. Vaya,
Luego está el concepto de encapsulación. ¿Alguna vez se han tomado una pastilla, cómo se llama? Las famosas, ¿cómo se llaman estas? Las amoxicilina. Sí, Pregunta, ¿dónde está realmente, dónde está lo que hace efecto de la pastilla? Adentro de la es lo que cápsula. trae adentro. Así es lo que está adentro de la cápsula. Entonces, tomemos de referencia a una amoxicilina. ¿Por qué? Porque la palabra encapsulación es eso, es como proteger lo que se quiere para que éste tenga un resultado, ¿verdad? Por eso es que dice, su finalidad es proteger la información que se envía o se recibe. Vaya, ¿por qué? Probablemente una hipótesis, ¿verdad? Encapsulan el polvito de la amoxicilina porque es un producto bastante fuerte y que hace directamente efecto a lo que se requiere. Entonces, cuando cae en el estómago no lo daña, sino que empieza a deshacerlo y así, ¿verdad? Es una hipótesis. Entonces, protegiendo el polvito a que no vaya a salirse en lugares que no debe. Entonces, tomando en cuenta eso como referencia, cuando nosotros hablamos del concepto de encapsulación, estamos hablando de querer nosotros proteger la información para que ésta no sea robada. Un ejemplo claro es, por ejemplo, es por decir así, ¿verdad? Cuando usted tiene una cuenta en el banco. Cuando usted tiene una cuenta en el banco, usted necesita de un usuario, usted necesita de una contraseña para poder acceder a su cuenta, ¿verdad? O de un PIN, por ejemplo. Entonces, toda esa información, si es enviada así por así, vea, así como cuando usted se envía un mensaje de texto y le va a caer a otra persona normal, estamos hablando que esa información puede ser robada fácilmente. Y aún así, que los del banco se encargan, vea, de proteger su información, convirtiéndolas en códigos para que nadie pueda saber lo que usted digita. En ocasiones, pues hay muchas personas que les roban sus cuentas, vea, y las dejan sin dinero, vea. Pero prácticamente los que trabajan en el banco, ¿verdad? Más que todo con ese tipo de sistemas, trabajan con este concepto, la encapsulación, o sea, protegen la información para que no sea fácil, ¿verdad? Vale. Y aquí pues aparece un ejemplo. Este ejemplo no es como los otros porque los otros aparecían imágenes o formas. En cambio, este ya aparece un código, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí, espérenme que me sale algo pato. Tenemos aquí lo que es la clase. ¿Cómo se llama la clase? La clase se llama persona. Y esta clase contiene un nombre y un apellido y contiene la edad. El nombre es Roberto, el apellido García y la edad 30. Pero tiene una acción. ¿Cuál es la acción? Que esta persona va a crecer. Entonces, el siguiente año, esta persona ya no va a tener 30, sino que va a tener 31. Pero en este punto, o sea, tal vez no se comprenda ahorita del todo, pero en este punto se está haciendo una protección, ¿ya? En este punto. Vale, ahorita probablemente no entendamos mucho el código, ¿verdad? Pero a lo que voy es que usted dentro de un código puede proteger a otro código, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dice que tiene 30, pero si usted se fija, aquí vuelve a mencionar la edad y le dice más igual, ¿verdad? Vale, ¿qué significa eso? El más igual es cuando yo quiero que un valor incremente una vez. Entonces, yo le estoy dando, por decirlo así, ¿verdad? A que la edad aumente cada vez un valor. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces,
esta parte de aquí no está directa, o sea, no está aquí afuera, por decirlo así, ¿vea? Sino que se encuentra adentro de unas llaves, de esta llave, si usted se fija, ¿vea? Entonces, este proceso de que esté adentro de otro lugar, no esté en la misma posición que están todas ellas, lo hace como por decirlo así, ¿verdad? Un poquito más difícil de poder entrar a ese proceso. Veámoslo así. Porque realmente la encapsulación es que dentro de un código yo tengo otro código y a veces dentro de ese otro código yo puedo llegar a tener otro código. ¿Sí? Por eso se llama así encapsulación, porque no se puede procesar si antes no se procesan otras cosas. A eso se refiere. No sé si se comprendió bien ese concepto porque es un poquito complejo realmente, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, por si el caso no se logra comprender este día. Vale, miren, aquí tenemos otro ejemplo. La clase se llama login. Es como cuando usted quiere entrar a su, digamos, a su cuenta de, ¿qué? Bancaria, aquí aparece usuario, la clave, la cuenta, pero para poder verificar que esta cuenta esté correcta, se debe de validar. Entonces vienen, validan su usuario y validan su clave. Si eso coincide, usted va a poder acceder a la cuenta. Pero ¿qué pasa si eso no coincide? ¿Qué pasa si eso no coincide, chicos? No va a dar la función o no va a dar lo que tiene que salir o qué. Plagio. Así es, plagio. O sea, no, como dijo Elena al inicio, pues no se va a poder entrar, no le va a dar lo que se quiere. Y como dijo Gustavo, vea, están plagiando. Plagio, creo que dijo. Están queriendo robarle, Yo ¿vea? dije plagio. Me están robando información. Así es, le están robando información, le quieren sacar su dinero, le quieren sacar sus datos. Entonces, validar, o sea, validar la función que está haciendo es verificando que el ingreso que se esté dando sea el correcto, basándose en el usuario y la clave. Va, les voy a comentar algo. Fíjense que hace poco yo, bueno, en mi cuenta de banco, ¿verdad? Tenía un mensaje, yo nunca me había percatado en los mensajes que le mandan a uno normal, ¿verdad? En el teléfono. Y decía que había tenido una cancelación, una transacción cancelada de ciento y algo, no me recuerdo. Lo que sucedió, y fue algo súper raro, no sé si fue que yo lo hice sin querer y lo terminé cancelando, porque fue en febrero y yo me di cuenta hace poco. O sea, capaz me roban y no me doy cuenta. Entonces, y la cosa es que decía que, que había sido cancelada. O sea, eso sucede cuando uno no pone bien la información, ¿vea? Por ejemplo, digamos que usted viene, pone su tarjeta, ingresa su clave, ingresa la clave, hace el proceso de sacar el dinero, pero como si usted no puso bien la cuenta, por decirlo así, o la clave, automáticamente le dice que el dinero no se lo pueden dar porque la clave es incorrecta. ¿Ya? Entonces, prácticamente algo así pasó en febrero, que me mandaron ese mensaje, porque alguien, o no recuerdo si fui yo, y luego cancelé la transacción, se quiso sacar dinero. Entonces, lo raro fue de que ese mismo día yo había sacado un dinero menor al que decía la cancelación. ¿Ya? Ya se imagina, ¿verdad? Cómo me puse. Lo chistoso es que lo vine a ver hasta hoy, como en, ¿qué? En junio, ¿verdad? Ahí ni dinero iba a tener, ¿verdad? Pero bueno, así que eso suele pasar. O sea, tanto le puede pasar o como usted solo se equivoque en su cuenta, ¿verdad? O como alguien quiera quitarle su cuenta. Así que eso es algo que se da. Por eso es importante ese tipo de validación y de que el código que se esté validando esté protegido, que no sea, que no esté directamente como al inicio, ¿verdad? De todo, como sea lo más evidente, sino que esté protegido.
Ahora, luego de encapsulación existe un concepto llamado instrucción. La instrucción, pues, es una palabra bastante común porque, por ejemplo, se dice, es que hoy me van a instruir en, ¿qué? En mecánica o hoy me van... Instrucción es lo que me ayuda a poder tener un resultado. ¿Verdad? Hoy me van a dar las instrucciones para, ¿qué? Para hacer esta maqueta, por ejemplo. Entonces, una instrucción simplemente son órdenes o comandos a ser ejecutados dentro del programa. Por ejemplo, si yo quiero un formulario y en el formulario yo quiero que después que llenen toda la información, poner un botón para que el botón guarde la información, entonces yo tengo que poner ese botón. Pero el simple hecho de solo llenar no hace nada, sino que la instrucción que va a guardar la información la tiene el botón, vea, que él es el que se va a encargar. Un ejemplo, me voy a ir acá, ¿sí? Me voy a ir a portal estudiantil, le doy clic y desde el momento que le di clic, él hizo una acción. Entonces, esa acción que hizo, vea, hizo que se me habilitara una nueva pestaña y que me cargara, por ejemplo, esta información que veo aquí, que es para ingresar mi código y mi PIN. Entonces, este botón tiene un conjunto de instrucciones que hacen que haga esta acción. Y un ejemplo, vea, digamos que yo aquí coloco un código. Elena, dígame su código. Ahorita, profe. Es el 85 Su código. 51. 51. Espérese ahorita. Ahorita, profe, ahorita. Vale. Es el 51811. 811. Vale. Ojo con esto. Ya tengo el código, por lo tanto, debería de tener un PIN, ¿verdad? Entonces, voy a inventarme un PIN, digamos 5652. No es ese el PIN de ella. Por lo tanto, cuando yo diga ingresar, internamente ya debería de existir una instrucción que pueda verificar si el código y el PIN son correctos para este usuario que intenta ingresar. Si no es así, entonces él me tiene que no dejar entrar, me tiene que rebotar. Entonces, al darle a ingresar, él lo que hizo es rebotar la información actualizando la página, porque probablemente los datos ingresados no son los correctos. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, eso mismo sucede, ¿verdad? Cuando ingresamos a cualquier cuenta. Y de caso contrario, cuando ingresamos correctamente. 51 me dijo. 811. 811. Ejemplo, yo aquí tengo el PIN. Vale, le voy a dar a ingresar. Si estos dos son correctos, entonces, así como verificó que los datos ingresados no estaban correctos, asimismo él verifica si lo están. Y si lo están, la instrucción me deja entrar al portal de la compañera, en este caso de Carmen. ¿Se comprende? Entonces, la instrucción es la acción que hace que yo vaya a un lado, que entre a un lugar, que guarde información, etcétera. ¿Sí? Entonces, prácticamente ahí estamos. Así es, trabajaría una instrucción. Y una instrucción puedes tener una palabra, dos palabras, una línea completa, 10 líneas, ¿sí? Entonces, las instrucciones pueden ser o muy cortas o pueden ser muy extensas. Ahí depende del funcionamiento que se le esté dando a los objetos o en general que se le esté dando al programa, ¿verdad? Informático, por ejemplo. Vale, y aquí nosotros, en ejemplo, tenemos una instrucción de un lenguaje de programación.
¿Ya han escuchado ustedes hablar de HTML? Y ¿Sí? Gustavo, ¿sí? Elena, Sí, HTML. ¿Ha escuchado usted hablar de HTML? Hola, hola. Bueno, yo creo que no, no no nos sé peleemos, si... compañero, por participar, no nos peleemos. Ah, ok. Sí, ahorita solo tengo dos. Vale. Solamente aquí. Esto que usted está viendo aquí, esto que le voy a encerrar y que le puse el chequecito, es una instrucción. Solo eso. Pero todo esto que está aquí representa un conjunto de instrucciones, porque ya son varias líneas. Tenemos la inicio, ahí tenemos servicio y contáctanos, que en algún momento estas instrucciones se convierten en este resultado, o sea, una lista de botones o una lista de opciones, como nosotros la queramos llamar. Ahora, esta instrucción, todas las instrucciones, por decirlo así, tienen una forma de escritura y va a depender del lenguaje con que se vaya a trabajar. Así como nosotros, por ejemplo, hablamos español, inglés, francés, italiano, así existen diferentes formas de escribir una instrucción para poder tener un resultado. Nosotros podemos tener instrucciones en un lenguaje llamado HTML, en un lenguaje llamado JavaScript, en un lenguaje llamado PHP, CSS, etc. Pueden existir un montón de lenguajes de programación que en su momento pues usted lo va a ir viendo, ¿vea? El que nosotros más vamos a hacer referencia en este módulo o el que vamos a empezar a comprender va a ser el HTML, porque es uno de los más básicos, es uno de los lenguajes con los cuales nosotros creamos páginas web. Así como usted ve la página de CDS, ¿verdad? O la página de Facebook o la página de tal vez una cuenta que usted siga, todas esas páginas en su momento fueron creadas con HTML y ahí se le fueron incorporando tal vez otros lenguajes, ¿verdad? Para tener un mejor funcionamiento, ¿verdad? Entonces, las instrucciones representan los lenguajes de programación. Ahora, la codificación ya es algo más amplio. La instrucción solamente es esto que yo le decía, ¿vea? Solo esta línea, solo estas tres cosas, la etiqueta li, la palabra inicio y la etiqueta li. O sea, esto es una instrucción, esto es una instrucción, esta es una instrucción, esta es una instrucción. Pero la codificación es el conjunto de instrucciones. O sea, si usted viene y le dice, ¿y cuál es tu código? Tomando en cuenta el ejemplo de arriba, mi código es todo esto. Todo eso es mi codificación, por decirlo.